Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo. Me presento para los que no me conocen. Soy coach de marca personal para mujeres emprendedoras, diseñadora de interiores holística, arquitecta, soy mamá y también esposa. Les agradezco mucho por estar aquí hoy conmigo, me encanta que me acompañen en este espacio. Estoy también muy abierta a todo su feedback y bueno, todo lo que me quieran dejar en los comentarios está súper bienvenido. El episodio de hoy es el episodio número 10 y se llama El secreto mejor guardado del decluttering, transformación en todos los niveles. ¿Te has sentido alguna vez abrumada por el caos en casa, sintiendo que ese desorden también es desorden para tu mente y para tu energía? En este episodio vamos a descubrir cómo liberar ese espacio físico puede ser la clave para una transformación mucho más profunda de lo que imaginamos. En el episodio de hoy exploraremos cómo ir más allá de simplemente ordenar y cómo convertir ese proceso en una poderosa herramienta para nuestro desarrollo personal y cómo el decluttering puede tener grandísimos efectos, sea en nuestra vida, en la parte exterior y sea en nuestra parte interior. Sé que muchas de ustedes, así como yo, buscan armonía y equilibrio en muchos aspectos de su vida. Es por esto que en este episodio vamos a ver cómo el decluttering consciente puede ser un camino inesperado, pero efectivo para tener un bienestar integral. Así que vamos a empezar hablando de cuál es lo que llamo yo el secreto del decluttering y es esta profundidad que tiene y esta capacidad que tiene para impactarnos también adentro. Nos impacta sea nuestra forma de vivir, de habitar nuestros espacios y la forma en que vivimos nuestro día a día y sea la parte interior. Entonces vamos a ver cómo esta herramienta también puede traernos grandísima transformación y satisfacción desde la parte, sí, de desarrollo personal y emocional. Entonces, el decluttering es mucho más que solo orden. Les voy a definir para los que no saben exactamente qué es el decluttering. El decluttering es el proceso de sacar todo lo que ya no nos sirve. Se puede aplicar en diferentes áreas, se puede aplicar en la parte física, por ejemplo, en la casa, entonces sacar todos los objetos, todas las cosas que están rotas, que están dañadas, que ya no nos sirven, que ya no usamos, que ya no nos quedan buenas, que ya no aportan para nuestra vida o que ya no nos gustan o que ya no se adaptan a nuestra forma de vivir o a nuestra familia. Bueno, puede ser por muchísimos motivos que las queremos sacar, pero el decluttering en sí puede aplicarse también a otras áreas de la vida. Por ejemplo, el decluttering digital existe y es como cuando uno se desinscribe de las newsletters, que bota todos los correos que están acumulados y que ya no le sirven, los archivos también viejos que no necesitan uno más. Entonces se puede aplicar a todas las áreas. También existe el decluttering, por ejemplo, emocional. Entonces es como una purificación, un tratar de mirar hacia adentro y ver qué cosas en nuestra vida nos están aportando, cuáles no, con las personas también se puede hacer, qué relaciones nos están aportando en este momento, cuáles relaciones nos están robando energía o ya no nos sentimos bien con esas relaciones. Se puede aplicar en cualquier área de la vida. En realidad, yo aquí voy a hablar hoy solo de la parte de diseño interior holístico, entonces cómo se aplica el decluttering en nuestra casa y cómo haciéndolo en nuestra casa aplica para nuestro interior. El decluttering no es solo deshacerse de cosas, el decluttering es un acto intencional de revisar nuestra relación con los objetos y por ende también nuestra relación con nosotros mismos. Entonces es una oportunidad para la introspección, para el autoconocimiento y ya vamos a descubrir cómo es esta relación. Yo creo firmemente que la casa es un espejo, que nuestro hogar es un reflejo de nuestro mundo interior y un espacio desordenado a menudo puede ser un espejo de cómo estamos nosotros funcionando por dentro. Entonces, por ejemplo, una mente dispersa, emociones no procesadas, estamos acumulando muchas cosas para hacer y no las hacemos, estamos dejando pasar el tiempo con tareas que quisiéramos ya haber hecho, pero no las hacemos. Y todo eso se va reflejando en nuestro hogar, se va reflejando en nuestros hábitos, se va reflejando en la manera en que nosotros también, así como nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos nuestra casa. Hay siempre esa relación. Una clienta que tuve que ella tenía muchísima ropa acumulada en los closets en todas partes, cosas que ya no usaba, cosas de sus hijos cuando eran pequeños, cosas que ya no le quedaban buenas. Y me acuerdo que cuando hablábamos de este tema, yo le decía como, pues que había que sacar todo lo que ya no necesitaba, lo que no le servía, lo que no le estaba aportando. Ella sentía, era como este bloqueo, como este miedo a dejar ir, porque como que representaba
eso que había vivido ya en su vida, ¿no? Entonces esas diferentes etapas, entonces los hijos y la maternidad y como cuando era más joven y de pronto también relaciones anteriores. Entonces eran recuerdos de todas esas etapas que ella iba viviendo y tenía ese apego a esa versión de ella del pasado y no estaba como dejando ir libremente para poder dejar entrar cosas nuevas. También había un tema de un miedo a la escasez porque me decía, ¿y si yo en el futuro necesito esto y ya no lo tengo? Es como no lo has usado en 10 años, pues no lo vas a usar ahora. Siento que los seres humanos, y yo me identifico con eso porque en mi proceso de decluttering también muchas veces he tenido como esos pensamientos, ¿no? Como, ¿y si lo necesito en el futuro? ¿O y si me sirve algún día? Y a veces es difícil dejar ir como por ese miedo. Otro tema, por ejemplo, de las cosas rotas y que ya no usamos, que están rotas o dañadas, es más un apego también puede ser emotivo. Entonces, porque me lo regaló alguien especial o porque estuvo presente o representó un momento especial en mi vida, pero asimismo es como aferrarnos a eso que igual está solo ocupando espacio porque pues ya es un objeto obsoleto que no funciona. Entonces es importante ver cómo la acumulación puede tener y puede hablarnos directamente de apegos del pasado o incluso miedos también sobre el futuro, ¿no? Como, ¿y qué pasa si en el futuro lo necesito, no lo tengo, si a alguien le sirve? Entonces, bueno, es aprender también a entender nuestro diálogo interno y reflexionar sobre qué es lo que nos detiene en el momento de dejar ir cosas que sabemos como conscientemente que y como racionalmente que ya no nos sirven, pero que hay algo en nosotros que todavía se aferra. Creo que es la parte más fascinante para mí y es esta conexión entre el cuerpo y la mente y el espacio, ¿cierto? Porque es como lo que tenemos físicamente en nuestra vida y cómo se relaciona con nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces ahí, ese para mí es el secreto y es un secreto que exploraremos más a profundidad próximamente, y es la profunda conexión entre el estado de nuestro hogar y nuestro sistema nervioso. Entonces, como les he contado también en otros episodios, nuestro sistema nervioso recibe información todo el tiempo del entorno, recibe cantidades gigantes de información, pero procesa solo una mínima cantidad, que es lo que pasa a la parte consciente del cerebro. Nuestro trabajo para nuestro sistema nervioso es poder regalarle estos espacios, esta tranquilidad, esta calma, ¿cierto? Estos entornos que generan bienestar para que el sistema nervioso lo reciba y lo procese en tranquilidad. Esto tiene una infinidad de beneficios de salud física, de salud mental, a todos los niveles. Entonces, por eso yo insisto, yo sé que soy muy insistente con este tema, pero sé porque lo he vivido yo misma y lo he visto también en mis clientes y en personas cercanas a mí, que hacer estos procesos son realmente liberadores y el efecto que tiene en nuestra vida. Yo habiéndolo vivido en primera persona, veo el cambio y el cambio para mí o sea, no, es un antes y un después completamente. Una vez que entendemos que un espacio caótico nos puede generar más ansiedad, más estrés, nos puede hacer también que la vida sea mucho más difícil, la vida cotidiana, porque nos bloquea los espacios, nos bloquea la energía, nos bloquea la mente, nos sobrecarga. Como entonces el contrario también es verdad. Como un espacio armonioso y libre de clutter, como de desorden, puede calmar y nutrir nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, asimismo como un espacio desordenado nos puede afectar de manera muy negativa, un espacio ordenado y limpio nos puede ayudar en muchísimas formas. Otra cosa que es importante es ver cómo este proceso nos ayuda a nuestro autoconocimiento y es en el momento en que nosotros, bueno, ya decimos, listo, vamos a empezar el decluttering, cada objeto que decidimos conservar o que dejamos ir, escuchar nuestros pensamientos, ver nuestra forma de procesarlo, ¿cierto? Entonces, ver qué es lo que nos estamos diciendo. Algunos podemos ver que tienen valor en nuestra vida actual, otros de pronto no, y como algunas cosas hay que ya dejarlas ir. Este proceso fortalece primero nuestra capacidad de discernimiento y segundo, nos ayuda también a comprender esos apegos que tenemos, nuestras prioridades y también quiénes somos en este momento, porque así como es verdad que fueron muy importantes probablemente en otros momentos de nuestra vida, de pronto ahora ya no lo son. Es empezar como la reflexión y ver cómo nos está afectando a nosotros y cómo nosotros también pensamos sobre las cosas que tenemos. Los niveles de transformación del decluttering son en todos los niveles, porque está el nivel físico, que obviamente el resultado inmediato es que vas a tener un espacio más ordenado, una casa mucho más limpia, mucho más funcional, con menos alergias, con menos polvo, va a ser mucho más fácil de limpiar, mucho más fácil de ordenar, porque el decluttering no es importante, no es solo ordenar la casa, sino es literal sacar todo lo que nos sirve. Y ahí es donde está el verdadero secreto, en el sacar todo lo que ya no usamos, en el sacar todo lo que ya no funciona, en el sacar todo lo que nos está creando peso para poder
crear estos espacios mucho más armoniosos y abrir espacio en nuestra vida. No es solo ordenar, porque el ordenar uno puede ser que coge todas las cosas y las mete en un closet y no lo ves. Y digamos que el resultado a primera vista puede ser igual porque dices, bueno, no lo veo, pero en realidad todo está ahí y son cosas que están ahí y que te siguen robando energía, que te siguen robando espacio, que te siguen acumulando también como mucha de esa energía que pues ya queremos dejar ir, más que tenemos, queremos dejar ir. Yo lo veo muchísimo en mi vida, en el resultado, uno de los grandes resultados en mi vida lo veo porque siendo mamá, siendo emprendedora, con mi esposo también que trabaja a tiempo completo, veo que es difícil mantener la casa. Y porque son muchas responsabilidades. Tenemos la casa, tenemos además que cocinar, tenemos nuestros hijos, todas sus actividades, todo lo que ellos necesitan, nosotros mismos, entonces también tiempo para nosotros. Antes de empezar con todo esto, yo sentía como que la casa me robaba mucha energía. Yo sentía que tenía que organizar, que tenía que siempre estar organizando, había montañas de desorden, nosotros los llamábamos los cementerios, porque eran, por ejemplo, mesas o espacios donde íbamos poniendo cosas y poniendo cosas y poniendo cosas hasta que se acumulaba en una montaña y eran cosas que nosotros no sabíamos dónde más poner. Ese en realidad era como nuestro verdadero problema, también una falta de espacios idóneos para organizar y para guardar cosas, pero también no nos deshacíamos de las cosas viejas y esas montañas fueron creciendo y yo, a pesar de los esfuerzos que digamos decía, ok, hoy la limpio, unas semanas después estaba igual porque nos era como sí, como un constante, ok, no sé dónde poner esto, lo meto ahí, no sé dónde ponerlo, lo pongo ahí. Entonces, yo veo eso muchísimo en mi vida actual, ya con mi casa diseñada en diseño interior holístico, súper funcional, con espacios para guardar las cosas que se adaptan a nuestras necesidades y veo la diferencia. Yo me demoro 15 minutos organizando la casa. Cojo las cosas, las organizo, cada cosa tiene un puesto. Los niños incluso también les da muchísima independencia porque ellos saben que cada cosa tiene un puesto. Entonces sacan un juego y saben dónde volver a ponerlo. Entonces no se quedan las cosas tiradas por días y ni acumuladas. Esa es la peor parte, la acumulación, como esos espacios que acumulan cosas que no sabemos qué hacer porque son las que más nos abruman o por lo menos eran las que más me abrumaban a mí. Esto significa mucho más tiempo que antes dedicábamos a ordenar. Ahora es tiempo que puedo disfrutar más con mi familia, con mis hijos, hacer otras actividades o a trabajar o a meditar o a cuidar de mí misma. O sea, son momentos y tiempo que se acumulaba y que a largo plazo era mucho tiempo que yo me demoraba organizando mi casa a liberar mi tiempo y sobre todo a liberar mi mente, porque yo antes tenía siempre eso en la cabeza, ¿no? Como tengo que limpiar este mueble, tengo que organizar, tengo que sacar, tengo, y si vieron también mis episodios anteriores, hablo mucho del deber ser y del tengo que son cosas que también he ido trabajando mucho, entonces eso también ayuda mucho porque ya, listo, es como yo hago lo que está en mi día de hacer, pero no me abruma de esa manera. Al reducir también como ese ruido visual, se ha bajado mucho mi estrés mental y mi carga mental, me ha devuelto energía, salud física y salud mental. A nivel mental, además de lo que ya dije, también es el tomar decisiones sobre nuestros objetos, ¿cierto? Ejercitamos como nuestra mente para ser más clara y más decisiva y también trabajamos en la parte de la indecisión. Yo antes era una persona muy indecisa, me demoraba mucho tomando una decisión, por pequeña que fuera, incluso en un restaurante, qué plato quieres comer, 10 minutos para decidir si me comía este o el otro. Entonces son cosas que he ido trabajando y, por ejemplo, el ejercicio del decluttering sirve mucho para eso, porque si uno se quedara 10 minutos en cada objeto para definir si lo va a tener o no, no termina nunca. Entonces se vuelve también como una cosa práctica, ¿no? Esto, ¿hace cuánto no lo uso? Hace más de un año. Listo, esto sale. ¿Esto me sirve? No, ya no me sirve. Ok, lo saco. Esto está roto. ¿Lo voy a arreglar? No, no lo voy a arreglar. Esto que está bueno, pero ya por algún motivo no uso, le puede servir a alguien más. Entonces lo voy a donar. Y es también pensar eso, ¿no? Que cuando sacamos cosas no es necesariamente votar, o sea, se vota solo lo que ya está roto y no funciona, pero lo que no son cosas que pueden servir a otras personas. Entonces, o venderlo o donarlo y darle un segundo destino y un segundo uso, que también además es una forma sostenible de ayudar a la tierra. Entonces, es muy importante ver esa conexión a todos los niveles. Y la idea, sobre todo, no es como sacar todo, abrir espacio a lo nuevo y traer todo nuevo, sino la idea es como sacar todo lo que ya no funciona, lo que ya no nos sirve, lo que ya por algún motivo no aporta a nuestra vida, abrir espacio a lo nuevo, pero no quiere decir que tengamos que rellenar entonces otra vez nuestra casa de cosas nuevas, ni nuestra vida, sino abrir espacio a lo nuevo y poco a poco solo ir trayendo las cosas que nos aportan. Y asimismo, igual es un proceso continuo, ¿no? Ir sacando las cosas que ya
no nos funcionan. Entonces, desde la parte mental, esto ayuda muchísimo. Esa parte de tomar decisiones, también se libera el espacio mental para nuevas ideas, para nuevas actividades, para lo que les decía. No tener esa carga mental abre espacio para otras cosas, para enfocar nuestra energía de otra manera. Y también ayuda mucho a la creatividad. Un espacio sereno nos impulsa, nos ayuda, nos inspira. Un espacio lleno de cosas y de desorden y de mugre, claramente no. Y lo he visto con muchas de mis clientes también. Incluso yo misma, cuando uno hace un buen decluttering de su casa, por ejemplo, de su oficina, también las emprendedoras con las que he trabajado me cuentan que se sienten mucho más enfocadas y mucho más productivas, que ya no tienen que pensar constantemente en el orden, pieza y todo lo demás, que sí, aunque sigue siendo, digamos, una cosa recurrente que sigue sucediendo, lo importante es que ya es como que listo, tiene su momento y se hace y listo, pero ya no es esa tarea abrumadora de tengo que mover 1000 cosas, tengo que ordenar otras 1000 cosas, tengo que sacar, tengo que volver, sino es ya solo como hacer la acción de limpiar, de ordenar y ya, pero como es ya muy mecánica porque ya cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su propósito, entonces es mucho más fácil y fluye mucho más. A nivel energético también es importantísimo porque desde la parte holística los objetos también acumulan energía de relaciones pasadas que ya no nos están aportando, acumulan energía de momentos pasados de nuestra vida, incluso momentos dolorosos o tristes que también, digamos, quisiéramos sacar, los que están rotos o los que traen también malos recuerdos, entonces pueden también como estancar la energía de nuestro hogar y además nos están robando espacio y energía, literal, y tiempo. Entonces nos estanca a nosotros también, nos estanca nuestra propia energía vital, nos pone un peso mayor del que ya tenemos, digamos, con nuestra vida del día a día. Hacer un decluttering consciente permite que la energía fluya mucho más libremente en nuestra casa y en nuestra vida y crea también un ambiente mucho más vibrante, mucho más positivo, mucho más en calma y sereno. Y además también abre espacio, como les decía, a cosas nuevas y nos ayuda también a cerrar ciclos y a romper lazos energéticos. Entonces, el hecho de tomar esos objetos que ya, por ejemplo, de relaciones pasadas o de momentos difíciles de nuestra vida que ya no queremos, que ya no nos aportan, agradecerles por lo que fueron y dejarlos ir. Es también un acto como de sanación con nosotros mismos, ¿no? De poder apreciar lo que fue, agradecerle, pero ya dejarlo ir, como cerrar ese ciclo. Entonces, en ese proceso consciente, no tiene que ser todo como súper drástico, como sacar todo y botar todo, y entonces tienes que estar una semana haciendo eso solamente y no puedes hacer nada más. Yo no lo abordo así. Para mí el tema del decluttering es más, primero como aprender el hábito, entonces no dejar que las cosas se vayan acumulando, cada vez que veo que hay cosas que se empiezan a acumular, cosas que ya no sirven, voy sacando, pero eso ya es, digamos, el mantenimiento, es como el resultado después de un gran decluttering. El primero yo lo hice empezando por espacios pequeños, mueble a mueble, cajón a cajón, y fui avanzando poco a poco, uno a la vez, hasta que estuvo toda la casa. Y luego hubo una cosa que sí fue fundamental también, que fue el trasteo. Cambiamos de casa a la casa que diseñé yo. Y ahí la regla fue, no va a entrar en la casa nueva nada que no queramos tener. Entonces, yo desde que empecé el proceso de guardar las cosas y empacar todo en la casa vieja, ya estaba haciendo la separación. Entonces no fue, o sea, hubiera sido el doble del trabajo si hubieran metido todo, traído todo, llegado a la casa nueva a de nuevo clasificar y buscar y ver qué entraba y qué no, se vuelve mucho más abrumador. Simplemente desde el principio fue listo, que sí y que no. Entonces fui cogiendo todas las cosas que sí y fui dejando todas las que no. Y cuando ya vi las que no, listo, las fui clasificando entonces a su destino específico, al destino que le íbamos a dar a cada cosa. Entonces fue una cosa también súper purificadora y súper linda porque ya entraron en la casa nueva solo las cosas que nos sirven, que nos aportan para esta etapa y salieron pues todas las que ya no nos aportan. Entonces es importante establecer intenciones para nuestro proceso, para que volverlo un proceso consciente y para que sea realmente una transformación personal. Preguntarse a uno mismo también, ¿qué quiero lograr a nivel personal con este proceso? Busco más calma, busco más serenidad, busco más claridad, busco liberar espacio para nuevas oportunidades, busco liberar mi tiempo, mi energía. ¿Qué es lo que buscas con ese proceso? Por otro lado, también dejar de ver solo como esto me sirve o no me sirve, lo necesito o no lo necesito. De pronto ir un poco más profundo en este objeto que me recuerda, qué tipo de emoción me produce, está en línea con lo que quiero generar en mi espacio, ¿no? Y uno poco a poco entonces va haciendo como esas clasificaciones, sobre todo como con los objetos más difíciles que de pronto pueden tener un valor afectivo importante. El proceso es un poquito más profundo con ellos. Y también está la parte de honrar el proceso. Entonces,
ser amable con uno mismo, con que no todo tiene que ser ya para hoy, sino ver qué tiempo tiene uno de disponibilidad y actuar de acuerdo con eso. Sí ponerse la meta, porque si uno dice no tengo tiempo, no tengo tiempo y no voy a tener nunca tiempo. Si no le hago el tiempo, no lo voy a tener. Entonces, sí ser consciente con el hacer tiempo y crear tiempo para hacerlo, pero también no querer o esperar que todo sea ya como todo hecho de una y listo. Entonces, se pueden empezar también por pasos pequeños, como hice yo, empezar por un cajón, un mueble, ir poco a poco avanzando hasta que pues uno realmente crea el hábito y termina toda la casa. Y al final pues también celebrar los pequeños pasos, ¿no? Celebrar que ya, por ejemplo, hay un cuarto completo en la casa al que ya le hicieron el decluttering o un mueble completo, celebrando también esos pequeños pasos. Yo les cuento que estoy pensando crear un espacio, un curso online específicamente de este tema, del decluttering en la casa y explicarles, porque quiero ir mucho más a fondo, quiero explicarles cómo el decluttering es de verdad tan importante para nuestra vida. Quiero explicarles todo lo que suceda a nivel de nuestro sistema nervioso con el desorden y con la acumulación y cómo este proceso es realmente transformador cuando se hace de la manera correcta. Quiero también enseñarles las técnicas que uso yo, todos mis tips que he estado viviendo en todos estos años de hacerlo, son ya hace 8 años que empecé como seriamente con el decluttering. Hubo momentos en mi vida en que lo tuve que hacer por viajes porque me mudaba de país y ahí era como, me puedo llevar solo lo que me cabe en las maletas. Pero empecé conscientemente cuando llegué en Italia y ahí ha sido todo este proceso. Entonces quiero compartir con ustedes todas las herramientas que me han funcionado a mí, sobre todo siendo mamá, siendo emprendedora, trabajando desde la casa. Es súper importante el ambiente. Es que de verdad yo no sé cómo transmitir esa importancia porque es que lo he vivido yo, lo he vivido, he visto el cambio en mi vida, he visto el cambio en mi familia, en mis hijos. Se ven los cambios y es súper importante, de verdad. Si pudieran hacerlo, se lo recomiendo porque es muy, muy interesante. Si resuena con ustedes todo esto que hemos hablado hoy y si ustedes también sienten esa profunda conexión como entre su hogar y su bienestar integral, este va a ser un espacio súper. Se pueden inscribir en mi página web directamente. Yo acá en la descripción les dejaré el link y se pueden inscribir también a través del link que hay en mi bio en Instagram. Entonces ahí también pueden inscribirse a la página de espera para este curso. Estoy pensando hacerlo, estoy pensando crearlo todo para ustedes porque creo que es una parte de mi vida que merece ser compartida, pero sobre todo es poder transmitirles todas esas herramientas que de verdad han sido tan poderosas para mí y me han permitido vivir de manera mucho más tranquila, incluso la maternidad, porque la maternidad también trae consigo pues toda una serie de cambios en el hogar que ha sido fundamental. O sea, este proceso para mí ha sido fundamental. Y siendo una persona altamente sensible, yo creo que si no hubiera hecho eso, me estaría costando muchísimo más trabajo como procesar el día a día con el desorden, con la cantidad de cosas, con la acumulación. Entonces, sí, se lo súper recomiendo. La invitación de hoy es observar tu hogar con nuevos ojos y dar ese primer paso. Empieza con un cajón, empieza con un mueble, empieza con una cosa, incluso un solo objeto. Y poco a poco vas creando como el momentum para llevarlo pues más allá y que se vuelva una cosa que te va a ayudar muchísimo en tu vida y confiar en el proceso y como en tu propia capacidad de transformación. Hay momentos en el decluttering, como en todos los procesos, yo creo, que uno se siente un poco estancado, ¿no? Que uno de pronto ya ha pasado por 3, 4 muebles o todo un cuarto y dice como, bueno, pero es que esto como que se está alargando, no siento que esté avanzando, no siento que vaya a terminar, pero luego uno mira y dice, bueno, ya terminé todo un mueble, ya terminé todo un espacio. Y por eso les digo, celebren también eso, celébrense ustedes mismos, celébrense que se tomaron el tiempo y hacer conscientemente este proceso por ustedes y por su bienestar. Los saludo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este episodio. Les mando un abrazo grande y nos veremos en nuestro próximo episodio.